Bueno, Shabbat Shalom a todos nuevamente. Damos muchas gracias al Padre por todas sus bendiciones, esperando que le haya gustado el refrigerio que con mucho amor y cariño se preparó para esta ocasión, teniendo hoy pues en cuenta que estamos en Shabbat Mevarjin, el Shabbat que bendice el mes que entra. Y bueno, precisamente de eso es que les quiero hablar en esta tarde, como ya es costumbre para nosotros. Pero les voy a pedir que nos pongamos en pie y oremos al Padre. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Gracias por tu benevolencia, por tu amor. Gracias, Señor, por todas las cosas que provees y das a todo tu pueblo. Tú eres el mejor, Señor. No hay otro Padre como tú, que provees y das a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Nos has dado un don preciado como es la fe, de poder creer en ti, de poder estar, Señor, atentos a tu palabra. Hoy, en esta tarde, hemos venido, Señor, para escucharla, para escuchar tu palabra a través de esta enseñanza que tiene que ver con los tiempos, como lo es el mes que se avecina, Padre. Gracias, Señor. Gracias por toda tu revelación. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a todos los hermanos que están conectados, a todas nuestras familias y a todo tu pueblo Israel. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, damos gracias al Señor por ese refrigerio que nos ha dado y ahora también agradeciendo por esta palabra que vamos a tener. Agradecemos también por la palabra que ya tuvimos tanto en la mañana a través del Moreye Dael, siendo instrumento del Eterno para transmitirla, y también a través de nuestro querido y amado Roe Nahum, que transmitió esa reflexión más tempranito. Gracias al Padre por todas esas provisiones espirituales que fortalecen nuestro Neshama. Ahora estaremos con la enseñanza del quinto mes, el mes de Av, donde fe y esperanza en medio de la dificultad deben prevalecer. Amén. Bueno, hemos venido constantemente cada año estudiando, rememorando, recordando cada una de las enseñanzas que cada mes nos trae. Cada mes tiene un propósito especial en el, vamos a llamarlo así, en el programa o cronograma del Eterno. Ya sabemos que quien maneja los hilos, maneja los tiempos, no somos nosotros. Es el Creador el que está siempre al mando de todas las cosas que pasan, y Él permite que pasen en los tiempos que Él ha establecido para el bien de su pueblo. Aún aquellas cosas que no nos gustan, aún aquellas cosas que nos parecen trágicas, dañinas, perjuiciosas y malas. Precisamente en este mes de Av vemos recurrentemente como la historia del pueblo de Israel se ha tornado en un mes de tragedia, un mes de dificultad. Y esto pudiera pues llevar a la comprensión de que es un mes malo. Un mes malo. Pero ya sabemos que en la, vamos a decirlo, en la mente o en el proyecto original del Eterno, no estaba eso. No estaba que ningún mes fuera malo. Era que todos los meses fuesen buenos, agradables. Ahora, ¿qué ha hecho que tengamos un mes malo? O estos 2 meses catalogados como malos, lo ha hecho es la desobediencia del pueblo. Pero en función a esa desobediencia, que también va a servir como algo, como diríamos, en servicio de la disciplina y de la enseñanza que necesitamos tener como hijos, porque el Señor
A quien ama, disciplina. Al Hijo lo disciplina. Por eso debemos ver siempre todas las cosas que pasan en el Señor como positivas, como buenas, como preciadas para todos nosotros. Amén. Bueno, con este mes, el quinto mes, el mes de Av, ya casi llegando, ¿verdad?, a la mitad del año, donde ya empiezan también momentos importantes. Tenemos la letra, que es la letra Hei, la tribu, que es la tribu de Shimón o Simeón, y el sentido, que es el sentido del oído, de escuchar, de oír. Ese es entonces el sentido. Estos tres elementos asociados con este mes número 5. Amén. Bueno, vamos entonces sin más preámbulo a ver lo que nos trae, recordar lo que nos trae este mes de Av, el quinto mes, conocido dentro de la tradición hebrea como Menahem Av, el consuelo de Av. Así se le conoce como uno de los nombres más clásicos actualmente dentro del judaísmo. Pero también a este tiempo, junto con el tiempo que estamos pasando, que es el cuarto mes, se le conoce como el ojo de la aguja, es decir, aludiendo a la estrechez. Es un mes de estrechez, también conocido como tiempo de terribles angustias y la puerta estrecha. La puerta estrecha, hablando de la dificultad que se vive en estos tiempos. Tenemos entre el cuarto y el quinto mes una relación muy, pero muy importante que no podemos dejar pasar, que es los días que acontecen entre el 17 del cuarto mes y el 9 del quinto mes, como los dos puntos más álgidos de estos 2 meses. Ya lo vimos en el estudio del cuarto mes. El día 17 se dio esa brecha que abrió el camino, o que abrió la entrada, le dio entrada a aquellos que destruyeron Jerusalén, que destruyeron la ciudad santa, pero no solo la ciudad santa, sino que destruyeron también el Bet Hamikdash, el templo. ¿Sí? Ahí empezó ese día, el 17. Ahora, si nos remontamos a otras fechas anteriores, ya sabemos que en estos días también acontecieron eventos trágicos, como lo fueron el becerro de oro, y también posteriormente, ahí cerquitica en tiempo, aquellos espías que fueron a merodear la tierra prometida, y al traer un reporte malo, el Señor les disciplinó, les castigó. Eso aconteció en estos días, específicamente ese día 9 de Av. Entre estos dos puntos encontramos que hay 3 semanas, conocidas como las 3 semanas de lamentación y días de ayuno. Y así quedaron constituidos y establecidos en el pueblo de Israel a lo largo y ancho de la historia. Después de lo que pasó históricamente allá en nuestro pueblo, donde en estas fechas se dieron eventos tan trágicos, muertes, dolor, llanto, desilusión, se estableció que estos días serían de lamentación y días de ayuno. De hecho, dentro del judaísmo, en estos días no se casa nadie. No hay fiesta, no hay casamiento, son días de luto, por lo tanto no se da ningún tipo de estos eventos que lleven pues a la alegría, al gozo, sino que son tiempos de reflexión, meditación por lo que ha acontecido. Por supuesto, llevándonos siempre esos días
al hecho de reflexionar que alejados del Señor, nada podemos hacer. Y que si seguimos en esa tónica y seguimos en esa dinámica, estos días de estrechez van a seguir siendo difíciles. Van a seguir trayendo, si se quiere, desgracias, tribulación y dificultad al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Ahora, ¿cómo cambiar esta dinámica? ¿Es posible cambiar esta dinámica? Y la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es sí, es posible hacer de estas 3 semanas días mejores, porque no está decretado de que estos días tienen que ser de esa manera. Repito, dentro del corazón de nuestro Padre, el Señor quería que estos días fueran días más bien ¿de qué? De festividad, de alegría, de gozo. De hecho, antes de la entrada a la tierra prometida, el Señor quería que el pueblo entrara casi que inmediatamente. Y cuando los espías fueron a averiguar y trajeron ese mal reporte, trajo como consecuencia que la ira del Señor se desencadenara y decretara que el pueblo iba a estar 40 años en el desierto. Y el castigo, la disciplina fue en razón de los días que ellos fueron y exploraron. 40 días, por cada día, 1 año. 40 años de disciplina hasta que cada uno de esa generación que no creyó al Eterno quedara allí en el desierto. Y ninguno entró de ellos, como lo dice la Escritura. Pero queda de parte de nosotros que así deje de ser, que para nosotros ahora en Yehoshua esto cambie, esto mejore. No podemos negar entonces que estos días son propensos a estas situaciones, pero no para mal, no para perjuicio. Estos días son conocidos como los días entre los límites. Entre los límites, límites que van, repito, desde el 17 del 4º mes hasta el 9 del 5º mes. Conocido en hebreo como Yemé Bein HaMetzarim. Hay una palabra en Ejá que aparece en las versiones como el libro de Lamentaciones, precisamente haciendo honor a ese nombre, Ejá, que según la tradición se piensa que fue escrito por Yirmiyahu. Ejá, en el capítulo 1, versículo 3, habla y dice: Yehudá ha marchado al cautiverio con gran aflicción y dura servidumbre. Entre los gentiles habita sin hallar reposo. Entre las angustias, sus perseguidores le han dado alcance. Esa expresión que encontramos aquí, entre las angustias, es esta que encontramos acá arribita. Yemé Bein HaMetzarim. Entre los límites de estas 3 semanas de lamentación, de ayuno, de angustia, por todo lo que el pueblo ha sufrido en este tiempo. De allí que por esa angustia, ¿qué necesita Israel? Israel necesita consuelo. Por eso los sabios también llamaron a este mes Menahem Av, el consuelo. Hay un consuelo detrás de ello, así como lo ha habido para nosotros, el consuelo de saber que en medio de nuestra vida alejada del Señor, como dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos rescató de esa condición. A pesar de que el pueblo ha fallado, ha pecado y ha tenido que experimentar estos días de angustia, detrás de ellos, ¿qué hay?
una gran esperanza de que esto va a cambiar. De hecho, el Señor mismo promete que estos días de ayunos en el reino y en lo que será el mundo venidero va a sufrir una transformación. Y estos días de lamentación, de luto, llanto y ayuno serán convertidos en días de festividad, de gozo. Ya no serán más motivo de llanto o dolor. Todos estos días que dentro del calendario del Eterno, el calendario hebreo, hemos tenido. Ahora, esto no ha sido juego, porque hay pruebas contundentes de que estos días han sido días difíciles para nuestro pueblo. Pero repito, quienes tenemos la clave y la llave para cambiar esta dinámica, somos nosotros. Ahora, podríamos nosotros asustarnos y temer, uy, ¿qué va a pasar en este tiempo? Algo va a pasar porque siempre en este tiempo pasa algo. Ahora, pero si nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad del Señor, en obrar conforme a los mandamientos del Señor, podemos cambiar esa dinámica. ¿Y de qué tal manera podríamos cambiar la dinámica? Si no es con la venida de Yehoshua. Porque con la venida de Yehoshua, ¿qué va a pasar? Estos días de estrechez, estos días de lamento, de llanto y de dolor, cambiarán en días de danza, de alegría y de gozo. Y en eso debemos enfocarnos. ¿Para qué? Para transformar estos días terribles y días de angustia en tiempos de celebración. En el mes de Av, el quinto según el calendario bíblico y el 11º según el rabínico, recibe su nombre de la lengua de los babilonios, el acadio, que junto al arameo y el ugarítico es germen del hebreo y de las demás lenguas semíticas. Aunque a primera vista pudiera parecer que viene de la misma raíz que Abba, padre en arameo, el término Av etimológicamente fuego, por eso en la portada veíamos un fuego, y fuego precisamente fue lo que acabó con esos dos templos en Jerusalén. Por eso se hace referencia en este mes a esta expresión Av, que puede traducirse en el acadio como fuego. Hace referencia a las cañas que en esta época de verano se segaban en las orillas de los ríos babilónicos. Incluso en el tratado talmúdico de Baba Batra, en el tercer tratado del orden de Nesiquín, se menciona este mes como fin para el plazo de la tala de los cedros con los que se decoró el artesonado del primer templo. Es decir, que por ser el mes del verano más intenso, más fuerte, era propicio ¿a qué? A lo que nosotros podemos también ver por estos lados, que cuando la cosa está más árida y seca, es más propensa a la candela, al fuego. Al estar seco, la escasa lluvia, se pone entonces la cosa complicada. ¿Por qué? Porque cualquier chispita, ¿qué hace? Enciende un gran fuego. Vemos esos incendios forestales que suceden en esos bosques donde no se necesita mucha gasolina ni mucho combustible para prender un gran fuego. Una sola chispita puede encender un gran fuego forestal. En este mes, vamos a decirlo físicamente hablando, es que es más propenso al calor, al ardor, a la candela. Pero también dentro del ámbito espiritual eso se da. Ahora, dentro de lo que hemos aprendido por los apóstoles, por ejemplo, Kefas nos dice en su primera carta que la fe tiene que ser probada con fuego. Ahora, ¿cómo nosotros decir que tenemos fe si no hemos pasado
por el fuego de la prueba. Af, fuego, es para probar tu fe y mi fe. Necesitamos, aunque no nos guste, porque ¿a quién le gusta? Que levante su mano, ¿a quién le gusta el fuego? A nadie le gusta el fuego, en el sentido de que lo va a sentir en su piel, lo va a sentir en su ser. Uno puede que le pase un poquitico la mano al fuego y ya, pero ese es juego. Pero dejársela 5 minutos, ¿y qué pasaría? Bueno, 5 minutos es mucho, ¿verdad? Yo creo que 30 segundos ya uno empieza a sentir los rigores del fuego de la candela. Nadie. Pero la palabra enseña que la fe tiene que ser probada con fuego. Ese fuego de Af, donde está la prueba, donde podemos ser probados de quiénes somos, si somos hijos o no. Entonces, se dio esta situación y sigue diciendo, luego en la Edad Media, cuando el mundo hispano hebreo vivía su edad de oro, este mes fue llamado Menahem o Menahem Af, el consuelo de Af, en referencia al consuelo requerido para el dolor de la tremenda o de las tremendas efemérides que se conmemoran el 9º día del mes, el 9 de Ad, fecha de la destrucción del templo de Jerusalén, no una vez, sino 2 veces. Por partida doble, en este día en la historia se destruyó el templo. El primero, construido por el rey Melech Shalomón, y también el segundo, construido por Esdras y Nehemías. Uno podría decir, bueno, eso de construyó, como que mejor suena reconstruyó, pero hermano, es que no quedó nada. Del primer templo le prendieron candela de tal manera que no quedó nada. Cuando Esdras y Nehemías, junto con el contingente que llegaron del cautiverio, vieron que había. No había nada. Tuvieron que empezar prácticamente desde cero. Desde cero. Entonces ese también se destruyó. Ahí entonces se conmemora esa fecha de destrucción del templo de Jerusalén. Sin embargo, en medio de este día trágico, surge otro día dentro del judaísmo llamado Tu B'Av. Tu B'Av, ¿verdad? Que es conocido o se traduce como el 15 de Av. El 9 es conocido como Tisha B'Av. Tisha B'Av es lo que se traduce como simplemente 9 de Av. Y Tu B'Av es la expresión para 15 de Av. Y uno de los días más alegres del calendario hebreo, y se le conoce como el Día de los Enamorados dentro del judaísmo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un día de alegría donde las doncellas salían y encontraban esposos. Eso es lo que se da dentro del judaísmo. Es decir, hasta el 9 están los días de estrechez. 6 días después, en Tu B'Av, la tónica cambia. ¿Por qué? Porque, bueno, se dio que el Señor tuvo misericordia del pueblo y se celebra en este día. El 9 de Av es un día de ayuno. Será en el calendario secular el 3 de agosto y comienza después de la cena del día anterior hasta el almuerzo, como medio ayuno. Recordemos que estos días son de medio ayuno. Y el día de Yom Kippur, que es el ayuno grande, es el ayuno completo que es todo el día. En Bamidbar 13, 1 al 2, dice la Escritura, y habló Adonai a Moshe diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. Recordamos entonces históricamente lo que pasó allá en el desierto, cuando el Señor permite que Moshe envíe espías, hombres que exploren la tierra de Canaán.
Y cabe resaltar la expresión que hace el Eterno. Dice, la cual doy a los hijos de Israel. Esto equivale a lo que hoy nosotros tenemos como bendición. ¿Cuál es? La salvación. El Señor nos ha dado la salvación. Y bien lo decía el Roe, citando Yohanan capítulo 1, versículo 12, que se nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Adonai. Y siendo hijos, los hijos tienen derecho a una herencia. Esa herencia es vista entonces como esa salvación, la cual el Señor da a los hijos de Israel. Eso es lo que está en el corazón del Señor. Pero, siempre hay un pero, quienes de alguna manera torpedeamos ese deseo del Padre, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento. Y eso ha sido la tónica del pueblo de Israel. ¿Qué quería el Señor en aquel momento histórico? ¿Quería el Señor que su pueblo vagara por el desierto 40 años? Y la respuesta es categórica, no. El Señor quería darle a los hijos de Israel la tierra que les había prometido, por la cual los había sacado de Egipto. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Con su actitud, con sus acciones, la rechazaron. La rechazaron. Ahora, cuando eso sucede, el Señor es especialista. ¿Especialista en qué? En enseñarnos a valorar las cosas. Porque ¿cómo el Señor nos da la tierra cuando nosotros no la queremos? ¿Cómo el Señor nos da esa bendición especial cuando nosotros la vamos a menospreciar? El mismo autor de Ibrín, ¿qué nos dice? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación, redención tan grande? Ahora, el descuido viene ¿por qué? Porque no me importa, porque no la valoro. El pueblo no valoró lo que el Señor estaba haciendo por ellos y trajo como consecuencia esta situación. Ahora, ¿qué tenemos? Celebración, conquista y reposo. Eso era lo que el Señor quería, porque lo podemos ver claramente. Pero en medio de esto, ¿qué surgió? ¿Qué pasó? En vez de haber una celebración, una conquista y un reposo, un descanso, fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Ibrín, capítulo 3, versículo 16 al 19, ¿qué nos dice? Quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Ahora, ¿qué prevalece para que en estos días, históricamente Israel haya sido zarandeado de tal manera que el lugar más sagrado, más importante para el pueblo de Israel, que era el templo en Jerusalén, donde residía la presencia misma del Eterno, fuera destruido? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo la celebración, la conquista y el reposo? Ibrín nos dice que la causa fue la incredulidad, la falta de fe. La falta de fe. Eso debido a que el pueblo tenía un corazón incircunciso. Como decía el Moré, insensible. No sintió. Estaba cebado.
La grasa que estaba, ¿verdad?, arropando el corazón, no dejó sentir, no dejó ser sensible a la voz y a los mandamientos del Señor. Por ello el Señor entonces aplicó este protocolo. Un protocolo que pareciera hacer parecer, valga la redundancia, al Señor como un juez inclemente, sin misericordia. Y no es la verdad. Ahora, todo lo que se experimentó y se vivió, dice Rav Shaul a los Corintios, tiene un propósito. ¿Cuál es? Para que sirva de ejemplo y amonestación, y para que las generaciones venideras, incluyéndonos a nosotros, no caigamos en semejante condenación. ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente fueron condenados. Y a pesar de que ellos no recibieron lo que el Señor quería darles, el Señor lo iba a dar a aquellos que sí quisieran. Por eso el camino del Señor no es un camino obligado. El camino del Señor es un camino voluntario. El Señor quiere que la gente que le siga sea voluntaria, que quiera estar con Él. Más que por el castigo, que sea por el amor, que aprendamos a amar al Señor. Por supuesto, el castigo funciona de manera, vamos a decir, didáctica o como enseñanza, porque repetimos las mismas palabras del Señor. Él a quien ama, disciplina. Y como nos ama, permite entonces que estos días sean difíciles para que a través de esa dificultad nuestra fe emerja y seamos mejores. Ahora, aunque en ese momento no se dio lo que el Señor quería, que era que el pueblo celebrara, entrara, conquistara y reposara, eso se iba a dar. Solo que había que aplazarlo para que el pueblo aprendiera, pero no solo el pueblo en aquel momento, sino también hoy nosotros. Por causa de nosotros, el Señor permite que el pueblo tenga toda esta situación para que hoy también nosotros podamos echar mano de esta experiencia y poder ahora nosotros estar preparados para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? En el Señor, si hacemos las cosas como Él nos las pide, estas tres cosas serán posibles, aunque se vean lejos, aunque algunos lo tengan por tardanza, como dice Kefas en su segunda carta, aunque algunos crean que no va a pasar, aunque algunos piensen que el pueblo de Israel va a sufrir eternamente y para siempre. No, se espera. Tenemos fe y esperanza que en medio de la tribulación, que en medio del dolor, va a venir un tiempo de celebración, de conquista, de gozo, de alegría y reposo. Ahora, ¿quién nos va a dar ese reposo? Ya nosotros lo sabemos, es Mashiach. Cuando venga Mashiach, entonces entraremos en ese reposo. Porque sabemos que Yehoshua ben Nun no le dio el reposo a Israel, o el último reposo, le dio una clase de reposo como sombra y figura de este reposo que sí nos va a dar Yehoshua. Ahora, si valió la pena ser obedientes en aquel momento y a lo largo y ancho de la historia, hoy vale mucho más. ¿Por qué? Porque será para vida eterna. Tu obediencia, mi obediencia, será hoy, se transformará en vida eterna. Ahora, ¿qué pasó? Primero, por causa de su queja, murmuración, incredulidad y rebelión contra la orden de Adonai de entrar a la tierra prometida, Él les prohibió entrar a la tierra y condenó a las generaciones mayores de 20 años a vagar y a morir durante 40 años en el desierto. Es lo que recogemos
en Bamidbar 14. Me imagino que para los que estaban ahí fue muy fuerte, muy doloroso. Porque hay que verle la cara. 40 años en un desierto. A pesar de que la palabra que dice, el Señor nos los dejó solo. ¿Por qué? ¿Por qué les dio? Les dio las nubes de protección. Y nosotros sabemos que sin esas nubes, ¿qué hubiese pasado con el pueblo? Mueren. Mueren. Ahora, cuesta aquí, por ejemplo, nosotros que tenemos un clima bastante fuerte, bastante caluroso, sabemos que sin una matica, sin un refugio, aquí prácticamente uno se achicharra. Imagínense allá en el desierto, cruzando ese desierto sin nada. Hubiese sido fatal. ¿Quién aguanta eso? Nadie lo hubiese aguantado. Entonces el Señor les da o les envía esta disciplina y la causa fue queja, murmuración, incredulidad y rebelión. Ahora estos elementos son los que nosotros en nuestro andar y en nuestro proceso espiritual, ¿qué debemos hacer? Erradicar. Es un proceso que dura todo el año, pero en este mes debemos procurar aún más hacer ejercicio espiritual que nos permita eliminar estos elementos que no nos benefician, sino todo lo contrario que hacen, nos condenan. ¿Qué recibieron ellos? Recibieron condena. Condenó a las generaciones de 20 años a vagar 40 años en el desierto. 40 años. Nada fácil. Pero debemos estar claros que a pesar de no ser nada fácil, el que los vivió o el que los pasó se da cuenta que esta fue la mejor escuela, la mejor universidad. Quien pasó esta prueba y logró salir de aquí estaba preparado para cualquier situación. Cualquier situación. Segundo, el primer templo construido por el rey Salomón fue destruido por los babilonios y los judíos son llevados por el famoso rey Nebuchadnezzar a Babilonia en el año 587 antes de la era común. Quizás nosotros o para nosotros que no estuvimos allí y que vemos esta fecha como distante y los acontecimientos como anacrónicos, fuera de tiempo, es decir, no sentimos en carne propia esa situación. Pero déjeme decirle que con un poquito de ejercicio mental que nosotros hagamos nos damos cuenta de lo trágico que fue esto. Lo trágico, lo duro que representó esta fecha para el pueblo. Ahora, cuánta alegría, cuánta bendición la construcción de este primer templo. Mucha. Ahora, cuánta tristeza ha de haber. Sobre todo para quién. Para aquel que se mantuvo fiel, pero que por aquellos que no lo fueron, también tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque aquí están sufriendo todos. Los que pecaron y los que no pecaron. Ahora, los que pecaron, ¿por qué? Porque lo merecían. Pero los que no, para que su fe fuese probada en medio de las situaciones difíciles de este mundo, para ver qué había en el corazón de ellos. Porque eso es lo mismo que dice el Señor, que lo llevó al desierto para ver qué había en su corazón, a ver si había fe, si creían en Él. Pero vemos que muchos no creyeron, que la queja, la murmuración y la incredulidad siempre estuvo presente en sus corazones. Tercero, el segundo templo, no solo el primero, sino también el segundo templo, construido por Ezra y Nehemías, fue destruido por los romanos en agosto del
70 después de la era común, seguida por la dispersión de los habitantes de Judea y el inicio del completo exilio judío de la Tierra Santa. Según el Talmud, en el tratado Ta'anit, la destrucción del segundo templo comenzó el 9 de Av y el templo siguió ardiendo durante todo el 10 de Av. 9 y 10 de Av, candela pura. Candela pura le dio al templo de Jerusalén. Esto, por supuesto, fue un momento muy trágico. ¿Y cuándo sucedió? Casualmente. Por supuesto, no hay casualidad, porque estos son días de estrechez, donde el Señor permite acontecimientos como estos. ¿Para qué? Para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la teshuvá. Cuarto, los romanos deshicieron la revuelta de Bar Kokhba y destruyeron la ciudad de Betar, matando a más de 100,000 judíos. El 8 de julio del año 132 de la era común, 9 de Av. Y finalmente destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén en el año 135 de la era común, el 9 del Av de ese año. Nos damos cuenta entonces que estos días son días terribles, terribles. Ahora, cuando analizamos lo que pasó con el segundo templo, los mismos sabios dicen que la causa de la destrucción del segundo templo fue lo que se conoce en hebreo como el odio gratuito. Sinah Hinam. Odio gratuito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los hermanos entre sí estaban en discordia. Y eso trajo como consecuencia la destrucción de este segundo templo. Y posteriormente todo lo que vino. Ahora, después de esto, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fue exiliado casi por 2000 años. Fue expulsado de su tierra. ¿Y cuándo vino a volver Israel? ¿Cuándo? Contemporáneamente para nosotros, en el siglo pasado, en el año 1947-48, con el establecimiento del Estado de Israel. Cosa que, bueno, muchos están objetando y diciendo que ese no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Ahora, eso lo dicen por desconocer las profecías, desconocer lo que dice el Señor en su palabra. Quien dice eso es porque no conoce la Escritura. Ignoran la Escritura. Quinto, comienza la primera cruzada y alrededor de 10,000 judíos son asesinados en Palestina y los alrededores de Jerusalén en el año 1095 de la era común. Fíjense, no se quedó ahí. En el año 1095, casi 1000 años después de aquella revuelta donde los judíos son expulsados, los judíos tratando de regresar a Israel fueron prácticamente barridos. 10,000 judíos son asesinados. ¿Cuándo? En esta época. Un 9 de Av de 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. Ya no solo en la tierra de Israel, sino también en la diáspora, los judíos estaban sintiendo el rigor de estos días. Que un 9 de Av, en el año 1290, son expulsados de Inglaterra. Un 9 de Av de 1306, los judíos fueron expulsados de Francia. Inglaterra, Francia. Un 9 de Av de 1492, fíjense cómo vamos avanzando en la fecha, ¿no? Los judíos fueron expulsados de España como parte de la campaña de reconquista e inicio de la Inquisición española, donde estaba persiguiendo a ultranza a todos los judíos y trajo como consecuencia la expulsión. Esa fecha, por supuesto, tiene una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque fue en ese tiempo que
un tal Cristóbal Colón zarpó de España y se vino acá, a estos lares, a las Américas o a América. Y fue en este tiempo. En ese mismo día, 9 de Av, zarparon y salieron de allá. ¿Por qué? Porque fue el día, hasta ahí ya no podían estar más los judíos en España. Y ese día salieron para posteriormente llegar aquí. Es una fecha muy especial también para el pueblo de Israel, como lo es Shemini Atzeret. En Shemini Atzeret fue que llegaron aquí a América, cuando Cristóbal Colón, junto con su expedición, llegaron por estos lados. Un 9 de Av, el comandante alemán, ya esto más contemporáneo, de las SS, Heinrich Himmler, recibió formalmente la aprobación del partido nazi de la solución final, el 2 de agosto de 1941. Casi el 50% de los judíos en la faz de la tierra fueron capturados y muertos en un periodo de 4 años. Y uno ve esto y uno dice, pero bueno, ¿será que el Señor en verdad está empecinado y quiere acabar con los judíos? ¿O quiere acabar con su pueblo? Y la respuesta es, cuando nosotros estudiamos la Escritura, no. Porque ¿qué dice el profeta? ¿Qué pensamientos tiene el Señor para con nosotros? Pensamientos de bien, pensamientos de bondad, de querer darnos reposo. Pero somos nosotros los que activamos el protocolo de disciplina, de tragedia, de dificultad. ¿Y cómo lo hacemos? Repetimos, la desobediencia. En todo esto, la desobediencia es clave para que todos estos acontecimientos se den. Pero también hay una clave que puede cambiar esta dinámica, y esa clave es fe, obediencia, para revertir todos estos acontecimientos y que se dé lo que estamos esperando. Pero esto no puede ser, ¿verdad? Para nosotros algo distante. Esto tiene que generarse en nosotros una afinación a lo que el Señor está diciendo en tu palabra. ¿Para qué? Para que detengamos esto, que estas fechas paren, que no haya más. Un 9 de Av comenzó la deportación masiva de judíos del gueto de Varsovia en el camino a Treblinka el 23 de julio de 1942. Un 9 de Av del 2005, los judíos fueron expulsados de la franja de Gaza. Fíjense, ya esto más cercano, hace 20 años. Y muchos de nosotros, los que estamos aquí, lo pudimos vivir, no en directo, pero por lo menos estando en estos lugares. Ahora, todo esto tiene que ver con estas dos palabras, juicio y maldición. Ya sabemos que la maldición viene por causa ¿de qué? De la desobediencia. Porque la palabra dice que nunca va a venir de forma gratuita. Hay algo que la causa. Ahora, el Señor es un juez justo. Y Él tiene que dar pago ¿a quién? A los soberbios, a los rebeldes. Por eso se permite entonces todas estas situaciones que vemos en este mes. En los versículos 34 de Bamidbar 14 dice, por el número de los días, de los 40 días en que exploraste la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disgusto. 40 años de disciplina por cada día que ellos fueron a explorar la tierra. ¿Por qué? Porque cerraron su corazón, no le creyeron al Señor, no estimaron las palabras del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros en este tiempo? ¿Qué debemos hacer para que esto para nosotros sea de enseñanza?
Vamos a estimar la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor, a creer en la palabra del Señor, que nos lleve entonces a quebrar, quitar toda dinámica de maldad, de perdición en nuestros corazones y nos lleve a ¿qué? A evitar estas situaciones en nuestra vida. Se asocia este quinto mes con una maldición, porque en Ab fue cuando la mala inclinación influenció a Israel a rebelarse en incredulidad en vez de entrar a la tierra prometida. Bamidbar 13. Y por eso el Eterno decretó juicio sobre el pueblo de Israel al prohibirles entrar a la tierra prometida por rebelarse contra la orden del Señor de tomar y poseer la tierra que él había jurado a Abraham y a su descendencia como herencia. Ahora uno dice, pero bueno, como que ese pecado no es tan grave, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al dudar de ellos estamos haciendo mentiroso al Señor y profanamos su nombre. Porque la misma palabra que nos dice que el Señor no es hombre para que mienta. Y esto es verdad, aunque haya salido de la boca de un impío como aquel pseudoprofeta conocido como Bilán. El Señor no es hombre para que mienta. Y no haber creído a sus palabras le hacían a él mentiroso y profanaban su nombre. Por lo tanto, ellos dudaron. Y la duda trajo entonces esa maldición. Un juicio y maldición. Este fatídico día, ¿verdad? Está allí, 9 de Ad, y a través de los siglos, en esa misma fecha, han acontecido severas tragedias al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cobrando a los hijos el pecado de los padres. Podría uno pensar que eso es así, pero cuando revisamos no es así. ¿Qué ha pasado? Es que las generaciones también han persistido en el mismo pecado, la misma incredulidad. La misma incredulidad. ¿El Señor qué hace? Si alguien se arrepiente, quita la maldición. Pero si no hay arrepentimiento, sino que el pueblo sigue en la misma tónica y la misma dinámica, entonces ¿cómo quitar la disciplina? Si un hijo no aprende, ¿cómo quitar la disciplina? Si le quitamos la disciplina al hijo que no ha aprendido, ¿qué hacemos? Lo dañamos, porque él va a pensar que está bien. Y repito, cuando una persona piensa que está bien, estando mal, ¿cómo cambia? No hay esperanza de cambio porque esa persona piensa que está bien. ¿Cuándo hay esperanza de cambio, de renovación, de teshuvá? Cuando la persona entiende que está mal. Cuando uno va a alguien y le hace ver que está fallando y que está pecando y esa persona reconoce que está pecando y que está fallando, es el primer paso. Ahora hay que concretarlo, hay que llevarlo a la teshuvá completa. Pero si está en esa posición, en cualquier momento puede dar el paso de arrepentimiento. Pero si vamos a esa persona y dice, no, es que yo estoy bien, yo no estoy fallando, no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, ¿quién lo saca de ahí? Nadie. Por eso el Señor, ¿qué hace? Permite todas estas situaciones dolorosas para hacer ver a su hijo que no está bien, que está mal y que necesita un cambio para romper con esa maldición. Esa maldición que se da y que se extiende y que si nosotros nos descuidamos, nos puede alcanzar también. ¿Por qué? Porque dice Rav Shaul que nosotros no somos mejores que nuestros padres. Porque si ellos pecaron, también nosotros estamos en la misma situación de riesgo que ellos. ¿Por qué? Porque también tenemos Yetzer Hará, una inclinación al mal. Y si nos descuidamos, podemos caer en el mismo lazo de condenación. Ahora,
La palabra en el Mesías, ¿qué nos dice? Que nosotros no estamos bajo maldición. ¿Por qué no estamos bajo maldición? Porque a través de Yahushua hemos roto ese hilo. Porque Él nos ha perdonado, o a través de su sacrificio se nos han perdonado todos los pecados. Se nos perdonan. Y al perdonar, restituimos nuestra relación con el Padre. Como dice Romanos 5:1, que a través de la fe en el Mesías tenemos paz con el Señor. Dice Colosenses 1:13-14, gracias al Padre que nos hizo aptos. No es que lo fuéramos, es que Él nos hizo a través de su gracia, como decía Efesios, para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Por lo tanto, hemos roto con la maldición. Ahora, ¿cuál ha sido la dinámica para romper con esa maldición? La obediencia. Hemos obedecido a esta forma de enseñanza que el Eterno nos ha revelado a través de su Hijo. Y eso nos trae ahora una consecuencia positiva, que ya no estamos bajo maldición. Hemos sido liberados de esa maldición. Pero siendo liberados de la maldición, ¿qué vamos a hacer? Perseveremos en la gracia a través de la obediencia. Pero si uno no persevera en esa gracia, dice Rav Shaul, cae de ella, cae de la gracia. ¿Y es posible caer de la gracia? ¿Cómo? ¿Cómo cae uno de la gracia? La desobediencia. Al desobedecer lo que el Señor nos ha establecido en su palabra, en su Torá, caemos entonces de esa gracia y volvemos a experimentar la maldición. Pero Baruch Hashem, la palabra nos dice que el Señor nos rescató y nos ha trasladado. ¿De dónde? De las tinieblas. Y las tinieblas es una forma de decir las malas prácticas, la desobediencia, la oscuridad de la desobediencia en nuestras vidas. Primera de Kefas 2:9-10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio o sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esa expresión luz admirable, en contraste con las tinieblas, quien está en la luz es porque anda en obediencia, porque las obras del bien se dan ¿cuándo? En la luz, en el día. Por eso Mashiach dijo que nosotros somos hijos de la luz, porque nuestras prácticas de obediencia así lo determinan. Pero cuando una persona no anda en las prácticas de obediencia, sino que anda desobedeciendo, anda en tinieblas y no en la luz. Nosotros hemos sido trasladados a esta luz a través de la obediencia. Los que en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblos de Adonai, los que habías alcanzado misericordia, no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y esa misericordia prevalece a través de esta obediencia que estamos llamados. Entonces, ¿cómo romper con toda esta dinámica de maldición si no es a través de la obediencia? Hemos sido obedientes a la enseñanza y a lo que el Señor nos ha dado. Como dijo Rav Shaul cuando se presentó ante Agripa, no fui rebelde a la visión, a ese llamamiento santo que el Señor ha hecho para con todos nosotros. Ahora, hay un elemento clave. ¿Cuál es? La teshuvá. La teshuvá. Ahora, no solo la teshuvá en ese momento para recibir el perdón de nuestros pecados a través de la gracia de Yahushua,
sino esa techubá constante en todo momento. ¿Para qué? Para mantenernos en el camino. La techubá es una forma que el Señor nos da a nosotros diariamente para no salirnos del camino. No salirnos. Cuando hablamos de la techubá, la podemos ver de esta manera, como el regreso. ¿Y cómo es el regreso? Cuando confesamos nuestros pecados, cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo se da o cuándo se sabe que una persona está genuinamente arrepentido? ¿Qué está haciendo techubá? Cuando deja las prácticas malas. Una persona que dice estoy arrepentido pero sigue en su práctica mala, está negando lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es a través de la acción concreta que nosotros podemos certificar que hay arrepentimiento, que nos estamos sintiendo mal por lo que hicimos y hemos vuelto al Señor. Como pasó allá con Daniel. Daniel 9:3 dice, entonces volví mi rostro hacia Adonai Elohim, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esa expresión entonces volví, retorné, shubá o techubá, con una acción, buscándolo a Él de corazón, sabiendo que Él con su palabra es lo que me va a ayudar a cambiar, a salir de esa dinámica contraria. Porque si no, 9 de Av se va a seguir repitiendo en nuestras vidas. Se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque como pasó en el desierto, al pueblo de Israel no aprender, ¿qué hizo el Señor? Otra vuelta más. Otra vuelta más y otra vuelta más, hasta aprender. Bendito sea el Señor por su misericordia, por su paciencia. ¿Ha tenido el Señor paciencia con su pueblo Israel? Y la sigue teniendo. Pero nosotros tenemos que comenzar a avanzar. En Esdras 9:10 también dice, pero ahora, oh Elohim nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos. Ahí está. ¿Esto qué es? ¿No es reconocimiento? ¿No es reconocer que hemos fallado? Y quizás Esdras no estaba fallando, pero él asume esta situación como algo colectivo, nacional. Porque Israel no es uno solo, Israel somos todos. Y la idea es que todos vayamos juntos. Y que todos busquemos al Señor, invoquemos su nombre a una sola voz. Esa es la manera. Por eso Esdras habla de esto y dice, porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos. Lo hicimos mal. ¿Qué necesitamos? Una teshuvá, un reconocimiento. ¿Para qué? Para que 9 de Av pase a ser un día de lamento, de dolor y llanto y quebranto, en un día de celebración, gozo y alegría. Nehemías 9:1-2. El día 24 del mismo mes, el mes 7, los hijos de Israel se reunieron ayunos con saco y ceniza sobre ellos. Y los del linaje de Israel se separaron de todos los extranjeros y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Arrepentimiento. ¿Qué necesitamos hoy? La misma dinámica. Arrepentimiento. Reconocer las fallas y arrepentirnos. Así evitaremos que estos días estrechos sean para nosotros días de tragedia y convertirlos en días de gozo y alegría. Con este mes tenemos a la tribu de Shimón, una tribu con una situación difícil. ¿Por qué? Porque fue una de las tribus más complicadas, tanto personal, Shimón como persona,
y sus descendientes, porque así lo demuestra la historia. El nombre Shimón proviene de la palabra escucha, es la misma raíz, de allí la expresión Shema. Shimón viene de allí, de Shema, de escuchar, de oír. La rectificación general del mes de Ad es la rectificación de la audición. ¿Por qué las tragedias en Ad? Porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Cerró sus oídos, no escuchó la voz del Padre. Ahora, ¿cómo rectificarlo? Shema Israel. Escucha Israel. Oye Israel. Esa es la forma. De ahí entonces la relación con esta tribu. Y uno dice, bueno, pero esto es paradójico porque esta fue una de las tribus más desobedientes. Aún llamándose Shimón, perdió la perspectiva y se hizo sordo. No escuchó y esto trajo consecuencias catastróficas. Shimón es la única tribu que Moshe no bendijo explícitamente en el final de la Torá. Allá en Devarim 33, esta tribu estuvo implicada más que el resto de las tribus en el pecado de Peor. De hecho, aquel famoso personaje llamado Zinri era de la tribu de Shimón. El pecado de Peor, la prostitución con mujeres extranjeras, que derivó en idolatría y que derivó en la famosa mortandad de 24,000 hombres del pueblo de Israel. Shimón estuvo ahí involucrado como tribu. Ya sabemos que como persona, personalmente también fue de alguna manera una actuación muy censurable. En Revelaciones 3:19 dice, en cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Shimón tiene que esforzarse. ¿Para qué? Para retornar de sus pecados. ¿Y cómo lo va a hacer? Con fe. Con fe. Fe que obedece. Pero ¿cómo poder llegar y tener fe? ¿Cómo nosotros hoy podemos tener fe? Igual, de la misma manera como ellos pudieron tener fe. La palabra establece que la fe viene por escuchar la misma palabra, la voz de Adonai. Escuchar la voz de Adonai trae como resultado la fe que obedece, la fe que hace que volvamos de nuestros pecados. ¿A qué? A la obediencia, a la bendición del Señor. Bereshit 49:5, en la bendición que da, ¿verdad?, Jacob a sus hijos, dice, Shimón y Leví son hermanos. Esto es como, no solo son hermanos, sino socios. Sus armas son instrumentos de injusticia. Haciendo alusión a lo que pasó allá históricamente, ¿verdad?, con Shechem, cuando en el pecado de Diná se dio una situación trágica para los hijos de Jacob. En cierto sentido, Moshe, que es de la tribu de Leví, está más estrechamente relacionado espiritualmente con Shimón que cualquier otra tribu. ¿Por qué? Porque por tribu, Shimón y Leví son hermanos, es decir, son compañeros. De hecho, este viene detrás de este. Este viene primero y este viene después. Este es el tercero y este es, ¿verdad?, no, segundo y tercero, que tenemos aquí entonces, segundo y tercero de los hijos de Lea y hijo, por supuesto, de Jacob. Siendo el primero Reubén, segundo Shimón, tercero Leví, cuarto Yehudá. Segundo y tercero. Ahora, juntos, Shimón, conduciendo a su hermano menor Leví, tramaron o tomaron revancha por el rapto de su hermana Dina y destruyeron toda la ciudad de Shechem. Por eso entonces, ¿qué dice Jacob? Sus armas son instrumentos de injusticia, de maldad,
de hacer cosas que no se deben hacer. Claro, impulsados por la ira, impulsados por la maldad en el corazón. Eso fue lo que los impulsó a ellos y que los llevó lamentablemente a aquel hecho histórico. La degeneración de Simón condujo a la destrucción del templo. Ahora, ¿qué va a pasar? Su rectificación, por eso es tan importante en este mes, este sentido, el sentido de escuchar. ¿Qué va a traer? Su rectificación, al escuchar la palabra del Señor y obedecerla, traerá elevación, traerá su reconstrucción. La degeneración trajo destrucción y la rectificación traerá reconstrucción, como dice Rav Shaul, ¿verdad? Cuando habla a los romanos. Aquí vemos que cuando se repartió el territorio en los tiempos de Yehoshua ben Nun, ¿dónde quedó Simeón o Simón? Prácticamente quedó dentro de Judá. Todo esto que ustedes ven aquí, de este color, es de Judá. Y esto que está aquí, que es amarillito, es Simón. Ahora, eso prácticamente después se borra. Eso es todo, pasó a ser de Judá. De alguna manera él perdió su herencia y se dispersó en el mismo Israel. En el mismo Israel, Simón sufrió una dispersión. Posteriormente es dispersado a las naciones como una de las 10 tribus que pierden su identidad. ¿Qué trae la desobediencia? Perder la identidad. Y eso es lo que estamos viendo en muchos creyentes, que se pierde la identidad. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando los dos nombres, Simón y Yehudá, se suman, que son los números 466 más 30, ¿qué nos da? 496. Ahora, ese es el valor que también encontramos en la palabra Malhut, que traduce como reino. Entonces tenemos Simón 466 y Yehudá 30, los valores de sus letras, trae 496, que es Malhut, reino. Ahora, cuando Simeón se une a Yehudá, poniendo a Yehudá como aquel que va adelante, y es donde va a venir ¿quién? El Mesías. Esta referencia es que cuando Simón se asocia con el Mesías, escucha al Mesías, ¿cuál va a ser el resultado? El reino. Así nosotros, cuando escuchamos al Mesías, ¿qué va a traer para nosotros? Las palabras del Mesías traerán para nosotros el reino. Por eso el Señor que dijo de Yehoshua, este es mi hijo amado, en que me complazco. A él, escuchen, oigan, porque el que no lo escucha a él, ¿qué va a pasar? Va a quedar fuera. La solución para Simón es asociarse con el Mesías, con Yehudá. El Malhut de Yehudá depende de la rectificación de Simón. ¿Por qué? Porque Simón tiene que rectificar para que todo Yehudá también pueda experimentar el reino. Asociarse los dos para que se dé. ¿Por qué? Porque si no se da la rectificación, entonces, ¿qué va a pasar? No puede llegar el reino. El reino va a llegar es cuando nosotros nos asociemos para ser obedientes. Ya el Mesías hizo su parte. Ahora nosotros necesitamos también hacer nuestra parte, la obediencia. En Shoftim 1:3 encontramos una referencia sobre la relación entre Yehudá y Simón. Yehudá dijo a su hermano Simón, cuando se estaban, ¿verdad?, conquistando las tierras, dice, sube conmigo a la tierra de mi herencia para que luchemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y Simón fue con él. Se asociaron para entonces conquistar la tierra. Conquistar esa tierra que vemos acá. Y que es parte de la bendición que el Señor le dio. Hoy nosotros necesitamos juntarnos
con la obediencia con el Señor. Sentido oír, escuchar. Devarim 6:4, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Esa es la clave, escuchar, oír. Por eso el sentido para este mes es que escuchemos. Todo el año tenemos que escuchar. Todo el año tenemos que estar atentos, oídos atentos, pero más en este quinto mes, porque es crucial la obediencia, escuchar a Adonai es crucial. Yehudá corresponde al mes de Abib y el sentido del mes de Abib es el habla. Ya sabemos que el oído y el habla forman un binomio muy importante. Shimón corresponde al mes de Av y el sentido de la audición. Para que alguien escuche es que otro tiene que hablar. Otro tiene que hablar. El poder del mes de Av, destrucción, es escuchar el mensaje dicho por el mes de Abib, el mes de la redención. El mes del inicio. El mes que el Señor usa para sacar a Israel de Egipto, donde se escucha ese mensaje claro de redención, donde por supuesto el Mesías aparece como figura principal. La letra es la letra Hei. La letra Hei significa aliento. Aliento tiene que ver con vida. Vida. La letra Hei, como podemos ver gráficamente, amados hermanos, tiene un pequeño hueco, agujero, que hay en la parte superior de esta letra, es decir, aquí en la superior izquierda, donde se ve este agujero, por donde entonces puede salir esa luz. Representa el espacio a través del cual puede entrar la luz de Adonai, por muy oscura que pueda parecer la vida. Esa luz que puede iluminar nuestras vidas. Ahora, sin esa luz, ¿qué hay? Como ya lo leíamos, las tinieblas, condenación, muerte, aflicción, dolor. Para revertir todo esto, entonces tiene que entrar la vida. Cabe destacar que esta letra Hei fue la letra que se le agregó al nombre de Abraham y también de Sarai, para hacer Abraham y Sarai, o Sara en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa al Eterno. Ya sabemos que esta es una de las letras del nombre del Eterno. En Johanán 1:5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando llega la luz, las tinieblas se va, se marcha. ¿Cómo es la única manera que las tinieblas vuelvan? Que se apague la luz. Que se apague la luz. Y eso es un ejercicio rapidito que lo podemos hacer. Apaga ya la luz. Los que están de aquel lado, miren, ¿ves? Se ve la oscuridad, ¿no? Y cuando prende la luz, Anadira, se fue la luz, la oscuridad, perdón, porque llegó la luz. Apagándola, vuelve la oscuridad. Pero nosotros no podemos apagarla, tenemos que dejar que esa luz prevalezca y permanezca en nuestras vidas. Promesa y restauración. En Bereshit 12, 1-3 dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tremendo. Hay una promesa, hay una palabra y una restauración que se está dando. Y esa restauración alcanza y abarca a lo largo y ancho de la historia. Aquí lo tenemos. ¿Con qué? Con la bendición y la maldición que emergen de este punto.
La bendición a quienes te bendigan y la maldición a quienes te maldigan. Pero para que Israel permanezca en bendición, Israel tiene que andar en el camino de la obediencia al Señor. Romanos 11, 11 al 12 nos dice y nos aclara que Israel no está desechado, que Israel está en pie y que esa promesa y restauración que se le hizo al pueblo está vigente y hay un llamado. Romanos 11, 11 al 12 dice: digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Acaso lo que ha vivido el pueblo de Israel es para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión, su desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es vida eterna. Vida eterna. ¿Qué va a traer la plena restauración del pueblo de Israel? Todas las tribus. Porque cuando venga el Mashiach, ¿qué es lo que va a hacer? Como la misión culminante de todo esto es restaurar a todas las tribus. Tiene que unir las 12 tribus. Ahora sabemos que ese trabajo solamente lo va a poder lograr Él. Porque ¿cuántos andan por allí que son parte de Israel y no lo saben? Pero hay una palabra. Ahora, ¿qué necesitan? Volver al Señor. La obediencia al Padre. Para que esta plena restauración se pueda dar. Dice el versículo 15 y 19 de este mismo capítulo 11 de Romanos: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Vida eterna. Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también la rama. Pero si alguna de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste circuitado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Pero esas ramas que fueron desgajadas, el Señor les ha prometido restauración. ¿Cuándo? Cuando hagan teshuvá, cuando vuelvan al Señor. El Señor está esperando que cada uno de sus hijos vuelva a Él. ¿Para qué? Para que ya este quinto mes no sea de tragedia, sino sea de gozo, de alegría y de plena restauración. Y el 11:24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y ahí es donde entra la profecía, el cumplimiento de esta profecía en los tiempos que estamos viviendo. Israel, el pueblo de Adonai, va a ser reinjertado en su lugar por plena restauración profética a través de la obediencia a la palabra y al llamado de nuestro Padre eterno. Significados y promesas del quinto mes. Y con esto ya estamos terminando. Primero, esto es un tiempo para seguir perseverando, aún en el camino estrecho y angosto. ¿La receta cuál es? Obediencia, obediencia y obediencia. Más obediencia, más obediencia. Debemos avanzar y proseguir en santidad. Segundo, este mes es un buen tiempo para escuchar y mantenernos atentos a la dirección que Adonai nos da por medio de su instrucción en la voz de su Hijo amado Yehoshua HaMashiach. Tercero, es un tiempo oportuno para hacer decisiones o tomar decisiones basadas en la revelación que el Eterno nos ha dado. No dejemos que el temor ni la incredulidad nos detenga. Perseveremos y tomemos lo que Adonai nos ha dado.
Cuarto, es un buen tiempo para profundizar a través de la oración íntima con el Eterno. Quinto, es un buen tiempo para que viejas estructuras de pensamiento o conducta sean destruidas. Llevemos todo nuestro ser a la obediencia de Yahushua y experimentar el favor y bendición de Hashem sobre nuestras vidas. Si queremos, amados hermanos, de verdad que el propósito de Adonai se vaya desarrollando en nuestro ser interior, debemos poner en práctica lo revelado por Adonai. Es la fórmula. Vigilemos y estemos atentos este tiempo llamado la puerta estrecha. No hagamos más estrecha la puerta. Dejemos la angustia y la queja. Confiemos en el amor, la bondad y la fidelidad de nuestro Elohim. Recordemos, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Ha cuidado y seguirá cuidando de nosotros donde quiera que estemos. Sea lo que pase y sea como pase, confiemos en Él. En este tiempo difícil, llenémonos de tres cosas: emuná, fe, bitajón, confianza, y omex, valor, fuerza, fortaleza, para posicionarnos en las promesas de Adonai para nuestra vida. Es la única manera de seguir desarrollando y ampliando cada vez más los ciclos de bendición que anteceden al reino venidero. Amén. Que este mes, amados hermanos, nos traiga consuelo, esperanza y motivos de realización. Perseveremos hasta el final. Amén. Y transformemos este mes en un mes de bendición. Shalom a todos, muchas bendiciones. Estamos entonces con esto finalizando toda esta enseñanza preciosa. Yohanan 14:27. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. No temamos, confiemos en el Señor, hagamos su voluntad y Él hará para nosotros lo que tenga que hacerse para nuestra bendición. Amén. Bueno, shalom, bendiciones, amados. Estaremos atentos al final de este día de Shabbat. Ya estaremos listos para hacer el Abdalá y culminar. Y estaremos cerrando en unos minutos. Shalom a todos, muchas bendiciones.